definición que dice funciones analíticas. Las funciones analíticas en algunos textos por ahí las llaman holomorfas, y analíticas lo llaman a algo y holomorfa a otra definición, y después terminan probando que el conjunto de funciones analíticas y holomorfas es el mismo. Entonces las funciones holomorfas son analíticas y las analíticas son holomorfas. Yo estoy usando la palabra analítica porque me gusta más y porque capaz porque soy viejo y en los libros antiguos lo llamaba todo analítico, ¿sí? Pero sepan que en algunos lugares pueden ver esta definición como holomorfa y es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir cuando decimos una función es analítica en un punto? Lo que queremos decir con esa definición es que en ese punto la función es derivable, pero además hay todo un entorno alrededor del punto donde existe la derivada, ¿sí? O sea, es un poco más que derivable, ¿no? Porque no solo es derivable en el punto, hay alrededor todo un conjunto de puntos, un entorno es un conjunto abierto, alrededor del punto z0, donde la función es derivable, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me entendieron? El significado de qué significa que una función sea analítica en un punto. Y si tengo un conjunto abierto, que sea analítica en un conjunto abierto, significa en que en cada punto de ese abierto se verifica esta condición y alcanza con decir que en todos los puntos del abierto es derivable, ¿sí? Si una función está definida en un conjunto abierto y es derivable en todos esos puntos, decimos que es analítica en todo el conjunto abierto. O si quiero decir que es analítica en un punto, tengo que fijarme que es derivable en ese punto y hay un entorno alrededor del punto donde la función además es derivable, ¿sí? ¿Qué tan grande es ese entorno? El entorno es chico, o sea, con que encuentres un entorno de un radio chiquito, alcanza. Que exista uno, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, Si existe uno grande, bien. Si existe, con que exista uno chiquito, alcanza. Si existe uno grande, seguro que existen chiquitos, ¿no? Así que es como que alrededor hay vecinitos del punto que son en todos derivables, ¿sí? Al ser, entonces, donde es analítica, seguro que es derivable, porque le estoy pidiendo que sea derivable, y si es derivable es continua. O sea, una función analítica es mucho más que continua, mucho más que derivable, ¿no? Queda, o sea, en categorías de funciones, eh, lo más, o sea, hay muchas funciones que son continuas, pero no son derivables, ¿no? Hay funciones que son derivables, pero no son analíticas, ¿no? En cambio, si digo analítica, digo todo, digo que va a ser analítica, derivable y continua. Bueno, tenemos otra definición que es la definición 40, que es en esos puntos donde no es analítica, eh, podemos hablar de puntos singulares cuando en el entorno de ese punto singular encuentro puntos donde sí es analítica, ¿sí? Entonces tenemos una definición de puntos donde la función es analítica y uno de puntos singulares que sea donde la función no es analítica. Entonces, en base a lo que conocemos recién de las funciones que estuvimos analizando, z conjugado de la z, todas esas que estuvimos viendo, vamos a ver si son analíticas, si no son analíticas y si tienen puntos singulares, ¿sí? Bueno, tenemos esta que está acá, que dijimos que es derivable en todo el plano. ¿Qué diríamos? ¿Es analítica o no es analítica? O sea, si me paro en un punto del plano, me paro acá. ¿En ese punto es derivable? Sí, porque dije que era derivable en todo el punto. Si tomo un entorno, no importa, tengo que encontrar un entorno y como dije que era derivable en todos los puntos del plano, entonces en ese entorno que dibujé seguro que es derivable, ¿no? Entonces verifica esa condición, que me paro en un punto cualquiera del plano y verifica la condición de que es analítica en ese punto, ¿sí? En realidad todo el plano es un conjunto abierto y puedo usar esa definición que di para conjuntos abiertos. Con que sea derivable en todo el conjunto abierto alcanza para decir que es analítica en todo ese conjunto abierto. Entonces, como este es abierto y es derivable en todo un conjunto abierto, acá puedo usar la definición esa 30 y no, la 40. En vez de fijarme punto a punto, me fijo en todo el conjunto abierto. Digo analítica en todo C.
Las funciones así que son analíticas en todo el plano se suelen llamar enteras. Cuando uno dice que una función es entera, está diciendo esto, que es analítica en todo el plano, o sea que va a ser derivable en todo el plano. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces en esta función? Esta función, al ser analítica en todo el plano, no tiene ningún punto singular. No hay ningún punto donde no es analítica, entonces no tiene puntos singulares. ¿Qué dirían de esta función? F de z es igual 1 sobre z cuadrado. ¿Qué dirían de esa función? ¿Es analítica en algún punto? ¿Dónde no es analítica? ¿O dónde sí es analítica? Para que sea analítica tiene que ser derivable en el punto y en el entorno, ¿o Claro, no? sí. En un O entorno. sea que, Mm. o sea que en cero no es analítica. En cero no es derivable, no está definida, no es continua, no es nada, ¿no? En cero. Así que Claro. en cero no es analítica. ¿Y en el resto de los puntos qué pasa? Y no sé lo que pasa alrededor de cero. Bueno, nosotros vamos a hacer un dibujito, vamos a hacer como un agujerito en el cero, pero si yo no estoy en el cero, yo te lo voy a dibujar acá. No estoy en el cero, pero podría estar más cerca del cero y va a ser un tema de escala, no va a cambiar la situación. Yo siempre voy a tener una distancia al cero y como que voy a poder tomar la mitad de esa distancia y tomar un entorno y el cero no está en el entorno. Siempre, o sea, no importa qué tan cerca esté del cero, siempre voy a poder hacer eso. Aunque esté pegado cerca, digamos, nunca va a estar pegado, pegado. Siempre va a haber una distancia y puedo tomar un entorno, por ejemplo, con la mitad de esa distancia, ¿no? No sé quién me estaba hablando. Sí, entiendo, yo. Entonces, siempre en ese entorno ya sé que es derivable, porque probamos que el único punto donde no era derivable era el origen. Entonces, verifica la condición que es analítica en ese punto. Sí, en todo menos el cero verifica. Claro, esa situación se va a repetir. Te la dibujé así medio genérico y no importa que tan chico sea ese valor, la distancia al origen, siempre hay una distancia. ¿Cuándo no va a haber distancia? Si tomo el origen, pues estoy parado justo. Perdón, Guille. Sí. ¿Cómo dijo si es derivable en el punto y en el entorno es analítica? ¿O al Claro, revés? esa es la definición de analítica en un punto, ¿sí? Tiene que ser derivable en todo el entorno, incluido el punto, ¿no? Ah, bien. Nosotros lo decimos medio redundante, decimos que es derivable en el punto y en el entorno. Si decimos en el entorno, se incluye el punto, porque no estamos diciendo el entorno reducido. Entonces, ¿qué te parece? Lo verifica acá. En cualquier punto menos el cero, puedo dibujar algo parecido, ¿no? Siempre va a haber una distancia al origen y tomo la mitad de la distancia y en ese entorno seguro que es derivable, porque no lo voy a incluir Claro, pero la flechita va para los dos lados, sería, ¿no? Es una definición, sí. O sea, Ah, bien, bien. las definiciones son flechitas para los dos lados, siempre. Son sí, solo sí. O sea, cuando yo digo que es analítica, implica que pasa esto. Y cuando pasa esto, digo que es analítica, ¿sí? Son cosas Genial. equivalentes, sí. Entonces, ¿qué diríamos? Que es derivable, vimos en todo el plano menos el origen, ¿no? C menos el origen. Esto sigue siendo un conjunto abierto, entonces es parecido, podría usar en cada punto, lo que estaba viendo yo, la definición 39 en cada punto, usar definición 39 en cada punto, o puedo usar, como esto es un abierto, puedo usar definición 40 en todo el plano menos el origen, porque sigue siendo un conjunto abierto, ¿sí? Con cualquiera de las dos definiciones voy a terminar diciendo que es analítica en cada punto o en todo el plano menos el origen, ¿sí? ¿Les quedó claro entonces lo que sucede? ¿Y qué puedo decir del punto z0 igual 0? Si me paro en ese punto no es analítica, pero en un entorno sí hay puntos donde es analítica. Entonces, z0 igual a 0 es un punto singular. Yo creo que estoy poniendo definición 40, espera que me fijo bien. No, es 38 y 39.
Esta es 39 en realidad. 40 es la de punto singular. ¿Y dónde puse? No lo puse, lo dije. Bueno, esto es con la definición 39 para abiertos. 38 es para cada punto y definición 39 para el abierto. Disculpen, me equivoqué los números. Y la que es 40 es la de punto singular. Punto singular. No es analítica en cero. Pero sí en puntos de un entorno. No hace falta que sean todos los puntos, aunque haya en puntos de un entorno donde es analítica. De todo entorno, ¿no? De todo entorno. En puntos de todo entorno. ¿Quedó claro entonces? En ese punto no es analítica, pero cualquier entorno que tome, sí va a haber otros puntos donde sí la función es analítica. No hace falta que sea todo el entorno analítico, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso pasa eso, que en todo el entorno es analítico, pero no tiene por qué pasar eso, ¿sí? No sé, ¿están mareados? ¿Algo no entienden? No, por ahora todo bien. O por Buenísimo. mí. Voy a poner otra función ahora, ¿sí? Y a ver qué pasa. ¿Se acuerdan qué pasaba con el módulo de z al cuadrado? ¿Cómo era? Derivable solo en el origen, ¿no? Entonces, ¿qué dirían con respecto a esta nueva definición de funciones analíticas? ¿Dirían que es analítica en ese punto o que no es analítica? Esa parecería que no, porque no es en el entorno. Claro, porque en el entorno seguro que siempre, no importa que chico sea el entorno, siempre hay puntos que no son, todos los otros puntos no es derivable. Entonces no es analítica en ningún punto, porque donde no es derivable tampoco va a ser analítica. Así que no es analítica en ningún punto. Y en este caso tampoco puedo decir que son puntos singulares, porque necesitaba que en todo entorno haya puntos donde es analítica. En realidad no existen puntos donde es analítica. Pues es una función que no es analítica en ningún punto y tampoco tiene puntos singulares. No es analítica en todo el plano complejo, no hay ningún punto donde sea analítica y no tiene puntos singulares. Pero no porque sea buena, sino porque es mala. Es mala en todos lados. O sea, para que sea un punto singular tiene que tener este problema que no es analítica en ese punto, pero en un entorno tiene que tener puntos buenos donde sea analítica, ¿no? Eso hablo de maldades y de bondades. Y ¿cuál otra función vimos? Z cuadrado, z conjugado. F de z es igual a z conjugado, por ejemplo. ¿Qué dirían de este caso? Esa creo que vimos que no es derivable. Esta no era derivable en ningún punto, o sea, en el caso anterior era en un punto derivable y no, con eso no alcanzaba. Y esta que no es derivable en ningún punto está peor que la anterior, ¿no? Entonces tampoco es analítica. Entonces, no es, no puede cumplir nada, ¿no? No es derivable en todo el plano complejo, entonces ni analítica, ¿no? Ya al no ser derivable. O sea que era solo una función continua. Eso sí podríamos decir z conjugado, pero no puedo decir que es derivable en ningún punto y no es analítica en ningún punto, ¿sí? El hecho de que vamos a ver un detalle, ¿no? Si yo tengo en este punto, digo, f es analítica en ese punto. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo
algo más que lo que pasa en ese punto, porque estoy diciendo que en todo el entorno es derivable, ¿sí? O sea, no solamente va a ser derivable en el z0, sino hay todo un entorno donde la función es derivable, ¿sí? Entonces acá existe f' de z. Pero un entorno es como un conjunto abierto, ¿no? Un entorno es un conjunto abierto. Y si yo sé que es derivable en un conjunto abierto, entonces en cada punto de ese conjunto abierto se verifica esta misma propiedad. Si yo tomo un punto ahora que está acá, va a haber una distancia al borde, que tomo la mitad de la distancia al borde, y tomo un entorno más chiquitito ahí adentro, y donde estoy adentro del entorno donde ya sé que es derivable. Entonces, en ese punto que está dentro del entorno también es analítica. O sea, el hecho de que sea analítica en este punto me asegura que sea analítica en todo el entorno de ese punto. ¿Lo ven eso? O sea, al decir que existe la derivada en este conjunto abierto, es la definición 39. Es analítica en el abierto, en el entorno. O sea, yo dije que era analítica en Z0 y por la definición sé que es derivable en todo el entorno de Z0, pero además de eso es analítica en todo el entorno. O sea, es como que se contagia toda esa propiedad al entorno. Con decir que en Z0 es analítica en todo el entorno. Entonces, esto si yo estoy analizando los puntos donde una función es analítica, nunca me va a quedar que en un punto solo es analítica, porque en un punto, que es en ese punto, es todo el entorno analítica. Tampoco va a quedar un tipo una frontera. No puede ser un punto frontera que sea analítica y después no sea más analítica. Porque si en ese punto es analítica, hay todo un entorno donde es analítica, ¿sí? Entonces, los conjuntos de puntos donde una función es analítica siempre son conjuntos abiertos. ¿Me entienden? ¿O es demasiado detallista? O sea que cuando algo es analítico, sí o sí hay un entorno que hayan más puntos analíticos. Claro, no está solito, ni en el borde. No está ni solo ni en el borde. Está rodeado de amigos analíticos, ¿sí? Claro. Y el entorno tiene que estar abierto. El entorno siempre es, por definición, el entorno es un conjunto abierto, sí. Estamos con esta idea nueva de analítica, porque por ahí veníamos trabajando con funciones reales donde hablábamos de funciones que eran continuas o que eran derivables. Ahora agregamos esta nueva noción que es de funciones analíticas y vamos a ver después todas las ventajas que tiene de trabajar con funciones analíticas, ¿no? Bueno, propiedades de funciones analíticas. Tienen que ver con las derivadas, ¿no? Entonces vamos a decir estas propiedades que son parecidas a lo que ya conocen. Si dos funciones son analíticas en un dominio se acuerdan que era un conjunto abierto y conexo. Entonces, ya por lo que decíamos recién, sabemos que son analíticas en conjunto abierto. Ahora estoy agregando la palabra de dominio de conexo, pero bueno, es para que queden todos los puntos conectados. Si no, tendría como que separar en dominios que sean conexos, ¿sí? Entonces, si dos funciones son analíticas en un dominio, su suma, su producto también lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que heredan las propiedades de derivables, ¿no? Y si son abiertos, se van a verificar en todo el abierto y van a ser analíticas. ¿Y qué pasa con el cociente? El cociente es analítico siempre que el denominador no se anule. O sea, es la misma regla de funciones continuas y de funciones derivables, ¿sí? Y la composición de funciones analíticas es analítica. Así lo digo ampliamente, pero cuando hago la composición, ya vamos a ver algún caso, tengo que tener cuidado cuando tengo que restringir los dominios, ¿no? Porque yo compongo varias funciones y siempre tengo que caer en los dominios donde voy a aplicar la próxima función sea analítica, ¿sí? Si no, tengo que restringir dominios. Ya lo vamos a ver en su momento.
O sea, esas propiedades son equivalentes a las que ya conocen de funciones derivables y continuas. Pero tenemos ahora algo que... Teorema 25, bueno, esa también por ahí la podrían haber conocido por las funciones reales. Dice que si una función tiene derivada nula en todo punto de un dominio D, otra vez acá es importante que sea dominio, acá es más importante que en el otro, acá sí o sí tiene que ser un dominio y tiene que ser abierto y conexo, ¿sí? Entonces f es constante en ese abierto y conexo, ¿sí? Nosotros sabemos que la derivada de una constante es 0. Ahora me dice, si una función tiene derivada nula en todo punto de un dominio, al revés, ¿no? Si la derivada es 0 en todos los puntos de un dominio, entonces esa función es constante. Es importante que ese conjunto sea abierto y que sea conexo, porque si no puede ser como, si no está conectado, puede ser que sean varias constantes y ya no sería una constante, ¿sí? Bien, y ese era medio de suponer, porque en análisis 2 pasaban cosas similares, el teorema 25, pero si miramos el teorema 26, por ahí es nuevo, y espero que me digan si ustedes ya conocen esta palabra que aparece acá o no. Dice, si f, u más i b, u es la parte real, b es la parte imaginaria de la función de variable compleja, es analítica en un dominio D, sus funciones componentes, u y b, son funciones armónicas en D. ¿Qué es esto de funciones armónicas? ¿Es nuevo o la mayoría ya lo conoce? A ver, yo sé que algunos ya me conocen a mí, así que ya lo habrán escuchado. ¿Hay alguno que sea totalmente nuevo? Nuevo en FBC, que nunca vio la palabra armónica. Yo, ¿A quién tenemos nuevo? A ver. Alan. Alan, sí. ¿Vos nunca viste esta palabra armónica? Que una función sea armónica. O sea que U y B son funciones en R2 de variables X y. Puede ser en R2 o lo podés haber visto en R3 también. ¿Nunca viste que sea armónica? Vos a veces lo ven en análisis 2, creo que últimamente no le llaman armónica, aunque sí terminan siendo armónicas. Y también lo usan en electromagnetismo. No sé si vos estás haciendo justo electromagnetismo ahora o ya Sí, estás haciendo sí, ahora. estoy haciendo. Sí. Bueno, tiene que ver con los campos conservativos, ¿sí? Y no sé si ya lo viste o capaz que todavía no, lo estarás por ver. Tiene que ver con los campos conservativos y en análisis 2 también hablaban de cosas conservativas o que la integral no dependía de la curva o que existía una función potencial o ecuaciones diferenciales exactas. ¿Estoy hablando en chino o no? A ver, contame. No querés acordarte de nada. Más o menos. Pero vos, Eh, ecuaciones diferenciales exactas, eso de o encontrar una función potencial, eso nunca lo viste. mm, no, no estaría seguro. Bien, Sí, te pongo el creo que nombre. no. Bueno, en algún momento lo vas a ver si no lo viste y si no es el momento ahora para verlo. Sí, son funciones que verifican una ecuación que se llama la ecuación de Laplace. A ver si te digo la siguiente ecuación. La derivada segunda con respecto a x, o sea, xx, u xx, más la derivada segunda con respecto a y, o sea, u y es igual a 0. Eso se conoce como la ecuación de Laplace y todas las funciones que verifican esa ecuación son funciones armónicas. Bueno, ese tipo de funciones se llaman funciones potenciales, ¿sí? En problemas de física y también en análisis 2 porque terminan resolviendo ese tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales exactas cuando son fuerzas que provienen de potenciales. Pero bueno, como la gravedad, viste que es conservativa en un sistema gravitatorio, no sé si eso ya lo Sí, viste sí. o lo estarás por ver, o en el campo eléctrico también pasa lo mismo, ¿sí? Un espacio libre de cargas. Así que las funciones complejas analíticas que estamos viendo ahora, si miramos la parte real y la parte imaginaria, no son cualquier función x, y son funciones armónicas, o sea que verifican la ecuación de Laplace, o sea que uxx más ui es igual a 0 en todo el dominio donde es analítica, y bxx más bii es igual a 0 en todo el dominio donde es analítica. ¿Estamos? Entonces, ahora estamos viendo que, claro, no es cualquier función que puedo poner para que quede una función analítica. Son funciones donde su parte real y parte imaginaria tienen esa característica de ser armónicas. Entonces, u y b son armónicas. Y si yo agarro cualquier función u y cualquier función b que son armónicas, ¿las puedo formar con esas una función analítica? No, cualquiera no, porque además u y b tienen
de ser armónicas, que es una condición que sabemos que tiene que cumplir, además deberían cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque si es analítica verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann porque son derivables. Entonces, no son cualquier par de funciones armónicas U y B. Son dos funciones armónicas que además verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y ahí con eso seguro van a ser el par, ese se llama armónicas conjugadas, y seguro que si armo esa U más IB va a quedar una función analítica. Entonces, tenemos un ejercicio ahí que me da una función cualquiera, U, X por Y, y me pregunta, ¿puede ser la parte real de una función analítica? Y yo veo que es un polinomio, entonces cumple esas condiciones necesarias de que sea continua, ¿sí? Es derivable con respecto a X y con respecto a Y, o sea, existen las derivadas parciales. Pero claro, no puedo saber si existe la otra función o si verifica Cauchy-Riemann porque me falta la otra. Pero de por sí, ¿es armónica esa función que está ahí o no es armónica? ¿Cómo me doy cuenta que es armónica? Alan, ¿cómo me doy cuenta? Con lo que te dije recién, UXX más UI tiene que ser 0. Así que vamos al pizarrón. Vamos al pizarrón, Alan. La verdad es que estoy bastante perdido. No importa. Vos quedate, no te vayas. Entonces me da esta función. UXY es X por Y. Entendemos, Alan. Claro, ya les ha pasado a todos, no te preocupes. Tengo esa función que podrá ser función, o sea, la parte real de una función analítica. Si es analítica es derivable, es continua, y ya vemos que la parte de que U sea continua lo cumple, porque es un polinomio. También es derivable U con respecto a X y U con respecto a Y. Puedo hacer esas derivadas. Pero además, por ese teorema 26 que acabamos de ver, además tiene que cumplir otra cosa, que tiene que ser una función armónica. Entonces ahora estoy hablando de derivadas segundas, ¿sí? Entonces la función es continua. ¿Estás seguro con eso? Que es continua, ¿no? Porque es un polinomio en x, y. ¿Qué Sí. pasa si hago ux y ui? ¿Cuánto me da ux? Te quedé ahí. ¿Y ui cuánto me queda? X. X. También siguen siendo continuas. Que eso Sí. está bueno porque te acordás que para ser derivable una de las condiciones suficientes era que tenga derivadas parciales continuas. Está bueno. Y si sigo derivando uxx, ¿cuánto me da? 0. Y ui, ¿cuánto me da? 0. Entonces puedo decir que uxx más ui es igual a 0 para todo el plano, para todo xy, ¿no? Sí. Entonces esta condición, esto que está acá, significa que u es armónica. O verifico la ecuación de Laplace. Esa es la ecuación de Laplace para u, en todo el plano, en un dominio que en este caso es todo el plano. Entonces puedo decir que verifica que es armónica. Entonces cuando una función es armónica puede ser la parte real de una función analítica. ¿Y cómo será la b? ¿Cómo será la b? Si esta es la u. Y para encontrar la b, que va a ser otra función armónica, puedo usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Porque yo sé si quiero encontrar una función b, ¿cómo tiene que ser? BI tiene que ser igual, o x tiene que ser igual a BI, ¿sí? Pero UX vale I. Entonces BI, que es la derivada parcial de B con respecto a I, es igual a I. Entonces, de acá puedo integrar y decir cuánto vale B si yo integro esta ecuación. ¿Cuánto vale B? Si la derivada me da I, integro con respecto a I. ¿Cuánto es B entonces? Si yo cuando lo derivo me da I. Integramos, vamos para atrás. La integral de I con respecto a I, ¿cuánto me da? Sería I cuadrado sobre 2. Claro. Entonces, acá hago la integral de I, diferencial I, más le voy a sumar una constante, que en realidad va a ser una función solo de X, ¿no? Porque si yo derivo esto con respecto a I, esta derivada va a ser 0, ¿sí? Entonces me queda I cuadrado sobre 2, como decías vos, más una constante con respecto a I, o sea, una función solo de X. ¿Entendiste esto que escribí acá? ¿Por qué puse función de X? Porque era de una derivada parcial, surgió de una derivada parcial. Entonces, no es una constante, en realidad es una constante con respecto a Y. Ok. ¿Sí? Si yo conozco esa phi de X, termino de conocer B. ¿Sí?
¿Y con qué podría sacar esa phi de x? Yo solo usé una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. También tiene que verificar la otra ecuación de Cauchy-Riemann, porque si es analítica es derivable. Entonces, vamos a ver qué pasa con la otra ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Cuál es la otra? UI es igual a menos bx, ¿sí? Pero UI es x, ¿sí? Y bx menos bx es menos, derivo esto con respecto a x. Derivo esto con respecto a x y ¿cuánto me da? Ayúdame. Deriva esto con respecto a x. Te quedaría solo la parte de la función de x. Claro, y como es una función de x sería phi' de x, ¿sí? Y esto integro ahora esta ecuación y saco que, o sea, phi, la integral phi de x va a ser, vamos a pasar el menos para el otro lado, menos la integral de x diferencial x, porque integro con respecto a x, más una constante, y acá sí, como esto es una derivada ordinaria, no es parcial, esto es una constante. Entonces, ¿cuánto me da acá? X menos x cuadrado sobre 2 más una constante, ¿sí? Ya encontré phi, yo reemplazo acá el phi, ya tengo el b. ¿No sería menos la constante también? Ah, la constante es una constante, ¿sí? Le podés poner Bueno, sí, menos podría ser un más, número negativo, sí. y no te voy a pelear por eso. ¿Vos querés que le ponga menos? Le pongo menos. ¿Le pongo menos? No, está medio colgado. No importa. Yo te entiendo por ahí ese menos. Porque le había puesto estos paréntesis, depende cómo los ponga. Entonces la definición, termino de completar y cuadrado sobre 2 menos x cuadrado sobre 2 más una constante. Esta es la función b, que si me fijo también va a ser armónica. Verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque las saqué de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Tiene derivadas parciales continuas en todo el plano, como esta. Entonces, si yo armo una función que tenga u, x por y, más y, y en esta b acá, donde esta constante puedo elegirlo a 0, es cualquier constante real, ¿sí? Esto lo único que tiene que ser un número real. Más y acá pongo y cuadrado sobre 2 menos x cuadrado sobre 2 más una constante cualquiera. Esta función es analítica. ¿Dónde? ¿Dónde verificaba esto? Lo verificaba en todo el plano. Acá era R2. En todo C. Y estas dos funciones son armónicas y se llaman armónicas conjugadas. Hablé mucho, ¿qué pasó? Díganme ustedes. Hice cosas muy raras. Nunca habías hecho algo parecido. Esto de hacer derivadas cruzadas, integrar. Nunca lo No, hiciste. eso de hacer derivadas cruzadas, sí. Eso tenía que ver con buscar funciones potenciales o funciones donde la integral curvilínea te da lo mismo. No sé cómo lo Creo que sí. explicaron, pero yo estoy seguro que algún ejercicio medio parecido hiciste en análisis 2. Y lo vas a hacer también ahora en electromagnetismo, ¿sí? Ok. Guille, Hay otro chico nuevo que está ahí abajo, lo estoy viendo, Tomás Gómez. Quiero que me hables. ¿Esto es chino o esto ya lo viste alguna vez? Sí, creo que lo había visto en análisis 2, pero en funciones diferentes, o sea, en ecuaciones diferenciales, creo, o algo Exacto. parecido, no Se sé. llaman ecuaciones diferenciales exactas las que tienen como solución este tipo de funciones armónicas. Es muy probable, sí. Sí, lo habíamos visto medio por arriba, pero Claro. igual tengo que volver a ver todo, pero se entendió. Ahora lo ves en un día, lo ves todo junto. Sí. Eh, quedó más o menos entonces unas funciones analíticas, la parte real y la parte imaginaria. Ya sabíamos que tienen que ser derivables y con respecto a x, con respecto a y, que eran continuas. Y ahora además vemos que además son funciones armónicas, ¿sí? Que verifican la ecuación de Laplace. Guille, Sí. yo tengo una duda. A mí se me complica cuando haces la integral de b de i, ¿Viste le que agregás sí, ¿cómo es que se llama? Le agregás esa constante de x. claro? Porque esto surge de integrar una derivada parcial. Vos cuando haces derivada parcial, ¿te acordás lo que es una derivada parcial?
Sí, sí, con respecto a una sola y la otra la dejas constante. Claro, entonces cuando yo derivo, ¿viste? Cuando integro siempre me queda una constante, ¿no? Pero en este caso Sí. la constante es una función que depende de la otra variable, ¿sí? Bien, y la dejamos ahí, o sea, no la tocamos. La calculamos después. La calculé después, claro, después la derivé, ¿viste? Y después la toqueteé. Claro, claro. Está bien. Y después sería la suma, o sea, sería la suma de las dos integrales después. La integral. No, yo no hice eso. Yo hice con una ecuación diferencial, encontré una expresión donde tengo ahora de incógnita la phi de x. Y la phi de x Claro. la calculé con la otra ecuación, con la otra ecuación, digamos, de Cauchy-Riemann. Bien. Ok. Hay otro método que a mí no me gusta, que ustedes aprecian porque después tienen que elegir darles valores, es integran las dos ecuaciones y le quedan una constante que depende de x y otra constante que depende de y, y ahí tienen que como que acomodar los términos. Y a veces no saben cómo acomodar los términos, por eso yo no lo explico así. Pero a veces en algún profesor de análisis 2 lo explica así y a mí me parece que es más confuso, pero todo depende en cómo estén entrenados ustedes. ¿Sí? Está bien. Se entiende igual. ¿Sí? Entonces, con una integré y me quedó como algo todavía desconocido que es la phi de x, una función solo de x. Y la calculé esa función usando la otra ecuación de Cauchy-Riemann, ¿sí? Por eso que se me sumó, porque estaba sumando como constante, como función de x, digamos. Pero siempre lo que sucede generalmente cuando usas la otra ecuación de Cauchy-Riemann, que acá por ahí es todo tan elemental que no se notó, porque solo tenía un término, pero a veces hay un montón de términos que se simplifican y queda esa sola función de x, que en este caso ya era x, ¿no? No había, o menos x, no había mucha vuelta. Pero lo que suele pasar con expresiones un poco más complicadas es que cuando vos derivás e igualás a la otra derivada parcial, hay un montón de términos que se terminan y te tiene que quedar solo una función de x, porque si te queda algo que depende de y es porque hay algo incoherente, ¿sí? Que no puede quedar una y en esa última ecuación. A mí ya me había quedado x porque ya la u de i ya era x, ¿no? No tenía muchas vueltas, pero en u de i te pueden quedar funciones, expresiones que dependen de x y de y. Bueno, cuando le igualas a la b o menos b de x, que también pueden quedar expresiones de x y de y, se van a simplificar todo lo que tiene con respecto a y y te queda una función solo de x para integrar, ¿sí? Y ahí sacas la phi de x. Ok. O sea, no te puede quedar nada con respecto a ahí. Ahí abajo lo No, último. La porque integral. dijiste que era una función de x. Si te queda algo con respecto a y es porque o no era armónica, o lo querés resolver como si fuese armónica y no es armónica, o te equivocaste en algunas derivadas. O en Bien. primeras, ¿sí? Bien. Bueno, voy a poner otra función u y a ver qué pasa, ¿sí? Estoy compartiendo, no está en el pizarrón. X, ¿cuánto tiene que ser? X cuadrado. ¿Qué pasa si tengo x cuadrado ahí? X cuadrado ahí sigue siendo polinomio de x, sí, sigue siendo continua, ¿no? O sea, no va a dejar de ser analítica porque no es continua en todo el plano, ¿sí? ¿Y qué pasa con las derivadas parciales? ¿Cuánto me da ux y cuánto me da ui? Ux te queda 2xy y uy te queda x cuadrado. Y ahora volvemos a derivar uxx, derivo otra vez con respecto a x y me queda 2i, ¿no? Sí, Y u y i, ¿cómo nos queda? 0. 0. Entonces si hago uxx más u y i, me queda 2i. Y si quiero que valga 0, hay Y tiene puntos. que valer 0. Claro, hay puntos que son todos los que están en el eje i vale 0, o sea, acá esto se verifica en i igual 0, o sea, si estoy en R2 o en plano C, son los puntos que están i vale 0 en todos estos puntos que están en el eje real, ¿sí? En todos estos puntos verifican la ecuación de Laplace.
pero no es un dominio, no es un conjunto abierto. Entonces, no puede ser analítica en estos puntos. ¿De acuerdo? Analítica, si es analítica en este punto, no puede ser una recta. Tiene que haber todo un dominio donde es analítica, entonces tendría que ser como una franjita. Y no se verifica la ecuación de Laplace en toda la franja. Entonces, ¿qué sucede? No es armónica en un dominio, es armónica en un conjunto que no es un dominio. Entonces, no puede ser la parte real de una función analítica. Entonces, no es analítica en un dominio. No es armónica en un dominio. Entonces, no puede ser la parte real de una función analítica. No, porque lo que vimos con la definición de analítica, ¿se acuerdan? El hecho de que sea analítica en un punto implicaba que era todo un entorno, que es un abierto, hay todo un abierto donde es analítica. Y acá veo que no lo cumple en un abierto. Son todos puntos que están sobre una recta y no hay ningún punto que sea interior, que forme un abierto, ¿no? Porque, qué sé yo, si me queda un conjunto cerrado, le saco la frontera y me queda algo abierto. Pero acá le saco los puntos frontera y son todos puntos frontera. Me quedo sin nada si te saco la frontera. Así que no hay ninguna función analítica que pueda tener x cuadrado y como parte real. ¿Sí? ¿Les pareció raro o no? No dicen nada. A ver, ¿qué más tengo? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, entonces ahora les voy a presentar otro conjunto de funciones, ahora rápido porque solo se las voy a presentar. Voy a ir al pizarrón para ver cómo introducir estas nuevas funciones trigonométricas y hiperbólicas, ¿sí? X es una variable real, ¿no? Y también va a ser una variable real. Pero si yo tengo e a la ix, ¿no? ¿Qué significa e a la ix con lo que ya conocemos? Es coseno de x más y seno de x, ¿no? Y si tuviera e a la menos ix, es como si pusiera en esta ecuación menos x, ¿no? Pero el coseno de menos x, ¿se acuerdan de esa propiedad del coseno? Que el coseno es una función par, el coseno de menos x es lo mismo que el coseno de... Bueno, lo voy a escribir. Coseno de menos x más y seno de menos x. Pero el coseno de menos x es lo mismo que el coseno de x. Y el seno sí cambia de signo. El seno es menos el seno de x. Entonces acá sí le voy a poner menos y seno de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo sumo e a la ix más e a la menos ix? ¿Qué me da? Coseno cuadrado de x. Ay, no sé por qué pusiste el No, cuadrado. cuadrado no, es 2 coseno de x, digo. 2 coseno de x, sí. 2 coseno de x, genial. ¿Y si las resto, qué pasa? Ahora las restamos. 2 y seno de x. 2y seno de x. Entonces, yo de estas dos ecuaciones puedo despejar coseno de x, que es la función real, y la escribo con exponenciales complejas. Y el seno de x lo despejo de acá y también lo escribo con exponenciales complejas. Sobre 2i queda este, ¿no?
Entonces tengo una forma de escribir las funciones trigonométricas que ya conozco reales con exponenciales. Y esto me permite hacer una extensión al plano complejo. Voy a llamar coseno de z, como una extensión donde dice x pongo z, e a la iz más e a la menos iz sobre 2. ¿Por qué? Porque yo sé que si me paro en el z con i igual 0, me queda esta expresión, que es la que es el coseno real. Nada más que así me queda el coseno de cualquier número complejo, ¿sí? Lo mismo con el seno. Hago una extensión de esto que ya sé para la función real, la extiendo de esta forma, donde dice x pongo z. Y tengo dos funciones nuevas que las vamos a llamar coseno y seno, pero complejas, ¿no? Y esas funciones son combinaciones de funciones analíticas. La iz, es analítica, iz es polinomio, estoy sumando, a la iz más a la menos iz, o las estoy restando. Entonces, son funciones analíticas, son composiciones, suma y multiplicación por constantes de funciones analíticas. Entonces son analíticas en todo el plano, ¿sí? Y bueno, ¿a cuál se parecen esas funciones escritas así con exponenciales? Deben verlas similares a algunas que ya conocen, ¿o no? ¿A cuál se parecen? A las hiperbólicas. A las hiperbólicas, ¿cuál es la diferencia? Que no va la I, ¿no? La I latina. Ya. Entonces, de la misma forma que extendí estas funciones trigonométricas, extendemos las hiperbólicas, ¿sí? O sea, vamos a llamar coseno hiperbólico de z a e a la z más e a la menos z sobre 2, el seno hiperbólico de z a e a la z menos e a la menos z sobre 2, ¿sí? Estas otra vez son enteras, vamos a decir, que significa analítica en todo el plano. ¿Por qué? Porque estoy sumando y componiendo funciones analíticas, ¿sí? Y puedo definir ahora, termino definiendo la tangente y la tangente hiperbólica, ¿sí? La tangente de z va a ser el seno de z sobre coseno de z, y la tangente hiperbólica de z va a ser el seno hiperbólico de z sobre el coseno hiperbólico de z. ¿Y ahora qué digo de estas? ¿Digo también que son analíticas en todo el plano? ¿O estaría abusando? ¿Qué dirían de estas dos tangentes? Son cocientes de funciones analíticas, entonces ¿qué podría pasar? El denominador se anule. Claro. Y bueno, yo sé que, qué sé yo, que el coseno de z se anula en los reales para pi sobre 2, menos pi sobre 2, sé en los reales donde se anula. No sé si hay más puntos del plano complejo donde se podrían anular. El coseno hiperbólico sé que no se anula en ningún punto del eje real, pero podría anularse en algún punto del eje, que no estén en el eje real o en el plano complejo. Entonces, en principio, no puedo decir qué sé yo, que el coseno de z hiperbólico nunca se anula. Tendría que buscar, y en realidad vamos a encontrar puntos en el plano complejo donde se anula. En cambio, el coseno de z se anula en los mismos puntos que el eje real, digamos, que el coseno real. Así que eso lo dejamos para la próxima clase, porque por hoy fue suficiente, ¿no? Ahora tenemos más funciones para jugar. Las ¿Cómo era lo de las derivadas de esto, del hiperbólico y eso? ¿Eran las mismas Ah, yo que...? no quería hacerlo ahora porque por ahí no tengo tiempo, pero sí, tengo 5 minutos. Bueno, vamos a hacer la derivada del coseno o la derivada del seno. ¿Cuál quieres hacer? Vamos a hacer una y vos haces el resto. ¿Cuál quieres que haga? El seno. ¿La del seno común? ¿La del seno Sí, trigonométrico? ¿Sí? sí. Entonces, voy a borrar todo el resto de esto.
pasó. Entonces, la que vamos a derivar es el seno. Entonces, si tengo que hacer la derivada con respecto al z de e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Voy a separar el 2i y uso propiedades de las derivadas y las constantes, ¿no? ¿A qué va a ser igual? La derivada de este término es 1 sobre 2i, la constante por la derivada de a a la iz. Pero la derivada de la exponencial es la misma función exponencial multiplicada por la derivada del exponente, que sería i, ¿no? ¿Entendiste todo eso que hice o no? Sí, por ahí sí. Le resto, hago lo mismo, menos 1 sobre 2i por la misma función exponencial, pero ahora la derivada del exponente da menos i. Entonces simplificamos la i, acá me queda e a la iz sobre 2, y acá se va el menos, queda más, el i se simplifica, e a la menos iz, bueno, y saco el común 2, y me terminó dando la formulita del coseno. O sea, la derivada del seno me da el coseno. Bien. Ya conocías. Y si hacemos la derivada del coseno trigonométrico, me va a dar el menos. Menos el seno. Y si Claro. las hago Entiendo. hiperbólicas no aparece el menos, ¿sí? Claro. Ok. Así que listo. Terminé y me sobraban unos minutos. Pero no los voy a usar, ¿no? Salvo que me pregunten algo y quieren que explique algo. Creo que no, ahora hay que recapitular toda la información y hacer Genial, cosas. genial. Entonces, nos vemos el viernes. Bueno, listo entonces, por hoy.